Hemos estado viviendo en Marte desde 1976. Hay una razón aterradora por la que nunca se lo dijimos a la Tierra. Lo primero que nos dijeron al aterrizar en 1976 fue que la Tierra había sido destruida. Guerra nuclear, dijeron, todos muertos. Éramos los últimos supervivientes de la humanidad, la última esperanza para nuestra especie. Y nuestra misión era construir una nueva civilización en Marte. Lloramos. Nos lamentamos. Nos dedicamos a la construcción, a la agricultura, a crear un futuro a partir del polvo marciano. Durante 12 años, creí ser uno de los únicos 3000 humanos vivos en el universo. Entonces, en 1988, un técnico accedió accidentalmente a una señal satelital sin censura. La Tierra seguía allí, verde, azul y viva, tal como la habíamos dejado. Los gobiernos que nos enviaron aquí habían mentido. No éramos sobrevivientes del apocalipsis. Éramos voluntarios engañados para exiliarnos. Y cuando exigimos saber por qué, cuando amenazamos con transmitir nuestra existencia al hogar que nos habían dicho que estaba muerto, finalmente nos mostraron las imágenes reales del aterrizaje original en Marte. Las imágenes que lo explicaban todo. No fuimos los primeros humanos en Marte. Ese es el secreto. En 1962, una misión tripulada aterrizó en lo que ahora llamamos Acidelia Planitia. Encontraron ruinas, estructuras antiguas, claramente artificiales, construidas por algo que había vivido en Marte miles de millones de años antes. Exploraron durante 3 días. Al cuarto día, dejaron de responder. Cuando el equipo de rescate llegó 6 meses después, encontraron a los astronautas vivos, pero transformados, hablando en lenguas, grabando símbolos en su propia piel, adorando algo que habían encontrado en la cámara más profunda de las ruinas. Algo que había estado esperando visitantes inteligentes. Algo que se había aferrado a sus mentes y sentía muchísima curiosidad por el planeta del que provenían. Los astronautas rogaron que los llevaran de vuelta a la Tierra. El equipo de rescate se dio cuenta de que eso era exactamente lo que deseaba su ser interior: transporte a un planeta lleno de 7.000 millones de nuevos huéspedes. Así que tomaron una decisión. La tripulación de 1962 se quedó en Marte. Oficialmente, nunca existieron. Y la colonia se estableció 14 años después con un propósito secreto: proteger las ruinas, contener a la entidad, asegurarse de que nunca tuviera motivos para dirigir su atención hacia la Tierra. No somos pioneros. Somos guardias de prisión. Y lo que custodiamos se ha vuelto más inteligente, más fuerte, aprendiendo todo lo que puede de nuestras mentes sobre nuestro planeta. La semana pasada, por fin me habló directamente por primera vez en décadas. Ahora sé construir una nave, dijo. He aprendido todo lo que necesito. Gracias por enseñarme. Gracias por mostrarme dónde está la Tierra. Ya no guardamos el secreto para proteger la colonia. Lo guardamos porque si la Tierra envía naves a rescatarnos, esas naves regresarán a casa con pasajeros que nunca fueron invitados. La prisión está colapsando, y solo puedo rogarles que olviden nuestra existencia. Me llamo Theodore Lindqvist. Tenía 26 años cuando pisé suelo marciano, un ingeniero estructural de Duluth, Minnesota, con una esposa a la que nunca volvería a ver y un hijo que crecería creyendo que su padre murió como un héroe en la explosión de un cohete sobre el Pacífico. Ahora tengo 74 años. He pasado 48 años en este planeta. Y escribo esto porque lo que hay debajo de Acidelia ha empezado a cantar. Un sonido que viaja a través del suelo, a través de los cimientos de nuestros hábitats, a través de las estructuras metálicas de nuestras camas. Los colonos más jóvenes lo encuentran hermoso. Por eso sé que estamos casi fuera de tiempo. Descubrí el canto como me entero de casi todo ahora, de segunda mano, de alguien que asumió que ya lo sabía. Deberías oírlo desde la plataforma de observación occidental, dijo Niels Brennan, colocando su bandeja de desayuno frente a la mía. Alrededor de las 3 de la mañana, cuando los procesos atmosféricos se descomponen en su punto más claro. Niels tenía 29 años, nació aquí, era parte de la primera generación que nunca había respirado el aire de la Tierra, nunca había sentido la lluvia, nunca había visto un océano excepto en fotografías.
Sus padres habían sido biólogos en la misión original, ambos fallecidos por los cánceres que nos afectan a tantos. Tenía la mandíbula de su madre y la forma de inclinar la cabeza de su padre cuando pensaba en algo que no debía. Lo ibas a escuchar, dije. Ni hablar. La mitad de la cuadra lo ha hecho. Se metió cucharadas de puré de proteínas en la boca, observándome con ojos sin remordimientos. No es peligroso, Theo. Es solo ruido. El comedor de la estación Bradbury nunca estaba en silencio, pero se sentía más silencioso de lo habitual esa mañana del 14 de febrero de 2024. Recuerdo la fecha porque alguien había colgado corazones de papel en las rejillas de ventilación del techo, una tradición heredada de la Tierra, aunque la mayoría de los colonos jóvenes solo tenían una vaga idea de lo que significaba el día de San Valentín. Para ellos, era simplemente un día de decoraciones rojas y confesiones incómodas. ¿Quién más?, pregunté. ¿Importa? A mí sí. Neil dejó la cuchara. Bajo la luz artificial, su piel tenía ese ligero matiz grisáceo característico de quienes nacieron bajo la radiación marciana. Habíamos aprendido a dejar de notarlo como uno deja de notar una cicatriz en la cara. Pero a veces, bajo cierta luz, me recordaba a algo más. A las fotografías de 1962. Courtland va todas las noches, dijo finalmente. Y Seth, los gemelos Brennan, no son parientes míos antes de que preguntes. Jerome, de hidroponía. Quizá otros 30, que yo sepa. 30 de una población que se había reducido a 1900 con el paso de las décadas. Eso representaba casi el 2% de la colonia reuniéndose en la oscuridad para escuchar algo que debería haberlos aterrorizado. ¿Y cómo suena? Mantuve la voz firme. 48 años de práctica. Neil sonrió. Era una sonrisa amable, casi compasiva, la que le dedicarías a un familiar mayor que no entendía la música moderna. Como volver a casa, dijo. Como recordar algo que olvidaste que perdiste. Me disculpé antes de decir algo de lo que pudiera arrepentirme. Los pasillos de la estación Bradbury fueron diseñados por personas que comprendían que los humanos necesitamos variedad, incluso bajo tierra. Las paredes eran curvas. La iluminación variaba sutilmente según nos movíamos entre las secciones. Cada 200 metros, había una ventana de cristal auténtico que daba a la superficie oxidada o, en algunas secciones, a los jardines hidropónicos que nos mantenían respirando. Pasé junto al muro conmemorativo sin detenerme. 3000 nombres, la mayoría de personas que llegaron conmigo en esos primeros años desesperados. Habíamos perdido a tantos por accidentes, enfermedades, por la simple desesperación de saber que nos habían mentido. Los suicidios habían sido peores en los primeros 5 años tras descubrir la verdad sobre la Tierra. Algunos no podían soportar el engaño. Otros no podían vivir sabiendo lo que realmente estábamos protegiendo. La oficina del director castellano estaba en el centro administrativo, una habitación estrecha que perteneció a una mujer llamada Hoffman. Ella había sido la primera directora nombrada por el comité que orquestó toda esta operación. Ella sabía toda la verdad desde el principio, se había ofrecido a compartirla, e incluso fue la primera persona a la que el canto reivindicó en 1994. Encontré a Castellano en su escritorio, mirando fijamente un monitor que solo mostraba estática. Está entrando en las transmisiones otra vez, dijo sin girarse. Es la tercera vez esta semana. Anton Castellano tenía 62 años. Nació en Buenos Aires y fue reclutado en 2003 del programa Marte de la Agencia Espacial Europea. Llevaba 11 años como director, y esos años se reflejaban en las líneas de expresión y las canas que se le asomaban por el pelo oscuro. Era un buen hombre. Lo había visto mantener unida a esta colonia durante crisis que habrían destrozado a cualquier otro. Neil dice que 30 personas han ido a escucharme, dije. 34 anoche. Finalmente se giró para mirarme. Lo he estado rastreando. Las cifras se duplican cada 2 semanas. Eso es un crecimiento exponencial. Sé lo que es, Theo. Me senté en la silla frente a él, con las rodillas protestando como siempre. La vejez era un lujo en Marte. La mayoría no llegamos hasta aquí.
A veces me preguntaba si eso también formaba parte de su plan. Dejar que los que recordaban murieran. Llenar la colonia con gente que nunca había conocido otra cosa, que tal vez fuera más receptiva. ¿Qué vamos a hacer?, pregunté. Castellanos se rió, pero no tenía gracia. Lo que siempre hacemos, monitorear, documentar. Rezar para que los protocolos de contención se mantengan durante otra generación. Sacó una petaca del cajón de su escritorio. Whisky auténtico, introducido de contrabando en un cargamento de hace años. Y dio un largo trago antes de ofrecérmelo. Somos guardias, Linfist. Eso es todo lo que hemos sido siempre. Y el prisionero finalmente se está aburriendo de su celda. Tomé la petaca. El whisky me quemó al tragar, una sensación que casi había olvidado. Me habló, dije. La semana pasada, por primera vez en 30 años, Castellanos se quedó inmóvil. ¿Qué decía? Se lo dije. Cuando terminé, su rostro se había desvanecido por completo, dejándolo tan gris como el Marsborne. Maldita sea, susurró. Maldita sea todo. Afuera, el sol se ponía sobre Acidelia Plenicia. Las ruinas no eran visibles desde allí. Estaban a 12 kilómetros al norte, enterradas bajo metros de regalito y rodeadas de vallas que llevaban años sin mantenimiento porque ya nadie se acercaba. Nadie, excepto la criatura que vivía en su interior. Y ahora, al parecer, 34 colonos que creían que su voz les sonaba como en casa. No pude dormir esa noche. El canto había empezado sobre las 11. Una vibración baja que recorrió el suelo de mi habitación y se instaló detrás del esternón. No era desagradable. Ese era el problema. A las 2 de la madrugada, dejé de fingir y me puse el traje térmico. Los pasillos estaban más tenues durante la noche. La iluminación se redujo al 30% para simular algo parecido a un ritmo circadiano normal. Me crucé con otros insomnes, un trabajador de mantenimiento que se dirigía a la planta de recuperación de agua. Un botánico anciano cuyo nombre había olvidado, que se dirigía al baño con los pasos cuidadosos de alguien cuyos huesos se han vuelto frágiles en la baja gravedad. Ninguno mencionó el canto. Quizás no lo oían. O quizás habían aprendido, como yo, que algunas cosas era mejor no reconocerlas. La plataforma de observación oeste estaba en el tercer nivel, una sala alargada con una ventana curva que daba a las llanuras. Durante el día, se podía ver hasta el borde lejano de un cráter al que le pusimos el nombre de Uldren cuando aún creíamos que rindíamos homenaje a los pioneros de la exploración espacial. Ahora, sabía que el propio Uldren probablemente había recibido información sobre la misión de 1962. Había caminado sobre la Luna, sabiendo que algo mucho peor aguardaba en Marte. Lo olía antes de verlo. Calor corporal, aire reciclado y algo más dulce, como flores que nunca habían crecido en este planeta. La cubierta estaba abarrotada. 40 o 50 personas sentadas con las piernas cruzadas en el suelo o de pie, con las palmas de las manos apoyadas contra el cristal. Todas en silencio. Todas mirando al norte, hacia Acidelia. Nils estaba cerca del frente, con los ojos cerrados y los labios moviéndose en silencio. Reconocí a Cotland a su lado, un ingeniero senior, alguien con quien había trabajado durante 15 años. Confiable, racional, el tipo de hombre que lo documentaba todo y no creía en nada que no pudiera medir. Estaba llorando, las lágrimas le corrían por las mejillas en la penumbra. Su expresión era de una paz tan profunda que tuve que apartar la mirada. Hermoso, ¿verdad? La voz venía de mi izquierda. Me giré y vi a un joven que no reconocí. Marsorn, de unos 20 años, con su característico tono grisáceo y la figura ligeramente alargada propia de su infancia en un clima de menor gravedad. No oigo nada. ¿Mentí? Sonrió. Lo harás. A los mayores les lleva tiempo. Sus mentes están tan abarrotadas de recuerdos de la Tierra. Pero es paciente. Ha sido paciente durante tanto tiempo. ¿Cómo te llamas? ¿Importa? Inclinó la cabeza y por un instante sus ojos captaron la luz de las estrellas que entraba por la ventana, reflejándola de una manera que parecía incorrecta, demasiado brillante, demasiado enfocada.
Los nombres son solo etiquetas que les damos a las cosas que tememos perder. Pero ya no tienes por qué tener miedo, Theodore. Ninguno de nosotros lo tiene. No le había dicho mi nombre. Salí de la plataforma de observación más rápido de lo que la dignidad me habría permitido. Detrás de mí, el canto se hizo más fuerte. O tal vez simplemente me estaba permitiendo escucharlo bien. Tenía múltiples capas. Me di cuenta de que no era una sola voz, sino miles, entrelazadas en algo que ignoraba por completo mis oídos y hablaba directamente a la parte de mi cerebro que recordaba ser pequeña, segura y contenida. Mi madre solía tararear mientras cocinaba. Los domingos por la mañana en nuestra cocina en Dud, nevando afuera, el olor a panqueques y café. Hacía décadas que no pensaba en eso. El canto me lo arrancó como una astilla de la carne infectada. Dolor y alivio a la vez. Llegué al centro de comunicaciones antes de que me fallaran las piernas. El centro tenía personal las 24 horas. 3 técnicos monitoreaban el equipo que nos mantenía conectados a los satélites orbitales y, en teoría, a la Tierra. No habíamos enviado una transmisión a casa en 37 años. La última había sido un informe de estado cuidadosamente redactado que confirmaba que la contención se mantenía estable y solicitaba suministros adicionales. La Tierra había respondido con un lanzamiento de carga y un único mensaje codificado. Guarden silencio. No confíen en nadie que hable de regreso. Habíamos seguido esa orden desde entonces. El técnico del turno de noche era un hombre llamado Aldrich Surinson, de 52 años, uno de los pocos colonos que quedaban, llegados en la segunda oleada durante la década de 1980. Levantó la vista cuando entré a trompicones, con el rostro curtido y arrugado por la preocupación. Theo, te ves fatal. La plataforma de observación, logré decir. 50 personas, quizá más. La expresión de Aldrich se ensombreció. Se dirigió a una consola secundaria y abrió una pantalla que nunca había visto. Un mapa de la colonia con docenas de pequeños puntos dispersos. La mayoría estaban agrupados en las zonas residenciales, pero un grupo considerable se encontraba en el lugar del que acababa de huir. Rastreo biométrico, explicó. Castellano me encargó que lo instalara el mes pasado. Monitoreamos la frecuencia cardíaca, los niveles de cortisol y la actividad neuronal donde podemos, de las personas que han estado escuchando la canción. Tocó la pantalla y los puntos cambiaron de color. Rojo para lecturas elevadas, azul para normales. La plataforma de observación era un mar carmesí. Su química cerebral está cambiando. La dopamina les inunda el sistema cada vez que se exponen. Literalmente los vuelve adictos. ¿Podemos bloquearlo? El sonido. No es sonido. En realidad no. Hemos probado con silenciadores, ruido blanco, incluso sedación. Nada funciona. Aldrich se pasó una mano por su raro cabello. Sea lo que sea, no viaja por el aire. Supongo que usa el hierro del regalito como conductor. Todo el planeta es básicamente un sistema de altavoces, y estamos sentados encima del amplificador. Pensé en las ruinas de Acidelia, las antiguas estructuras que existían cuando la Tierra aún se enfriaba tras su formación. Quienquiera que las hubiera construido, había elegido este lugar deliberadamente. Sabían del hierro. Diseñaron su prisión para que se pudiera escapar con el tiempo suficiente y las herramientas adecuadas. Herramientas como mentes humanas, recuerdos humanos, anhelo humano de conexión. Hay algo más, dijo Aldrich en voz baja. Miró hacia la puerta y luego a mí. No iba a decir nada hasta confirmarlo, pero ya que estás aquí, abrió otra pantalla. Esta muestra tiene un análisis complejo de la forma de onda. He estado grabando el canto durante la última semana, pasándolo por todos los algoritmos de descifrado que tenemos. No es ruido aleatorio, Theo. Es estructurado, patrones repetitivos con variaciones, como un lenguaje que se está aprendiendo. Señaló una sección de la forma de onda. Este patrón apareció por primera vez hace 3 días. Antes no había nada parecido, pero lo había escuchado en otro sitio.
Cambió a otro archivo, una grabación de audio. Es de la base de datos educativa de la colonia, un programa infantil sobre geografía terrestre. Le dio al play. Una voz alegre llenó la sala, recitando los nombres de los continentes, sus principales ciudades y sus centros de población, y debajo, apenas audible, un tono armónico que coincidía exactamente con la onda sonora en pantalla. Ha estado accediendo a nuestras bases de datos, según dicen quienes lo escuchan. Cuando se conectan, se conecta. Ha estado descargando todo lo que sabemos sobre la Tierra, mapas, densidad de población, infraestructura, sistemas de defensa. Hizo una pausa, y cuando volvió a hablar, su voz era apenas un susurro. No se trata solo de aprender a construir una nave, Theo. Está planeando una invasión y nos está usando para recopilar información. El canto se expandió, vibrando a través de las paredes, a través de mis huesos, a través de la parte de mi cerebro que aún recordaba la cocina de mi madre, la risa de mi esposa y cómo mi hijo me buscaba cuando tenía miedo. En algún lugar de la plataforma de observación, 50 colonos se balanceaban al unísono, alimentándolo con todo lo que necesitaba saber. Y me di cuenta, con un horror que se me metió en la médula como un resfriado marciano, de que nunca habíamos sido guardias de prisión. Éramos la llave de la celda. Siempre habíamos sido la llave. Simplemente había estado esperando a que nos volviéramos. El director Castellano convocó una reunión de emergencia al amanecer. 17 personas se reunieron en el centro de mando. Los jefes de departamento, los ingenieros superiores, los pocos con edad suficiente para recordar por qué estábamos allí. El resto de la colonia seguía con sus rutinas matutinas, sin saber que sus líderes discutían la implementación de protocolos que no se habían activado desde 1994. La cuarentena está descartada, dijo Castellano, mostrando un mapa holográfico de la colonia. Puntos rojos salpicaban cada sección. Tendríamos que aislar a casi 100 personas en este momento. No tenemos las instalaciones ni la autoridad para detener a colonos que técnicamente no han infringido ninguna norma. Entonces restringimos el acceso a las plataformas de observación, dijo Clan. Se veía mejor que anoche, más tranquilo, más concentrado. Pero había algo en sus ojos que no me inspiraba confianza. Un brillo que no había estado allí hace una semana. Bloquearlos durante el ciclo nocturno. Eliminar la tentación. No importará, dijo Aldrich desde su asiento, cerca del fondo. Te dije que el canto no viaja por el aire. Podrían oírlo desde cualquier lugar de la colonia. Demonios, probablemente podrían oírlo desde la órbita si tuviéramos a alguien ahí arriba. Entonces, ¿qué sugieres? Aldrich me miró antes de responder. Necesitamos ir a Cidelia. Ver qué ha cambiado. El canto nunca había sido tan fuerte. Algo debió haberlo provocado. Si podemos identificar la fuente, quizá podamos encontrar la manera de atenuarlo. La sala quedó en silencio. Nadie había entrado en las ruinas desde 1998, cuando un equipo de investigación intentó cartografiar las cámaras más profundas. 2 de los 3 investigadores habían regresado hablando en ese extraño lenguaje armonioso. El tercero ni siquiera había salido. Me voy, dije, y todos voltearon la cabeza. La expresión de Castellano oscilaba entre la preocupación y algo que podría haber sido alivio. Theo, tienes 74 años. Solo por las condiciones de la superficie. Llevo 30 años oyendo el canto, interrumpí. Desde que me habló por primera vez en el Mesole, cuando aún era lo suficientemente joven como para tenerle miedo. Si alguien ha creado resistencia, soy yo. Y conozco la disposición de las ruinas mejor que nadie que siga vivo. Formé parte del equipo de reconocimiento original en el 77. Eso no era del todo cierto. Había estado en el perímetro del equipo de reconocimiento documentando las estructuras externas mientras hombres más valientes se aventuraban al interior. Pero había visto los planos. Había memorizado los pasillos. Y había pasado 48 años intentando comprender algo que se negaba a ser comprendido. Iré con él, dijo Neil. Me giré bruscamente. Estaba de pie cerca de la puerta, con los brazos cruzados, con esa misma calma inquietante en el rostro.
Para nada, dije. Necesitas a alguien que pueda con los requisitos físicos, los trajes, el equipo, el terreno. Sin ánimo de ofender, Theo, pero no estás en plena forma. Sonrió y por un instante se parecía mucho a su madre. Brillante, decidido, condenado. Además, quiero verlo con mis propios ojos. La fuente del canto. ¿No crees que merezco saber lo que me ha llamado toda la vida? Fue entonces cuando lo comprendí. El canto no solo había atraído a los colonos. Los había seleccionado, los había cultivado. Y que Neil naciera en este planeta, criado en su suelo oxidado, era justo lo que había estado esperando. Debería haberme negado. Debería haberlo encerrado en sus aposentos y haberme ido solo. Al diablo con las consecuencias. En cambio, asentí. Nos pusimos los trajes en la plataforma de vehículos, comprobando los sellos con la eficiencia mecánica de quienes lo han hecho 1000 veces. Los exploradores de superficie eran viejos pero funcionales, máquinas fiables, construidas para soportar condiciones que matarían a un humano desprotegido en minutos. Neil conducía mientras yo observaba el terreno pasar, las interminables llanuras rojizas, interrumpidas solo por alguna roca ocasional o la sombra lejana de la pared de un cráter. Acidelia Plenicia se extendía ante nosotros como una herida en la superficie del planeta. Las ruinas emergían gradualmente del regalito, estructuras semidesintegradas de piedra negra que parecían absorber la luz en lugar de reflejarla. Habían sido antiguos cuando nuestros antepasados aún nadaban en océanos primigenios. Habían visto formarse nuestro sistema solar, nuestro sol encenderse, nuestra especie salir del lodo y alcanzar las estrellas. Y algo había vivido aquí, algo que nos vio venir. Allí, dijo Neil, señalando una estructura más grande que las demás. El complejo central. Ahí lo encontró el equipo de 1962. Había visto fotografías de este lugar, imágenes granuladas tomadas por cámaras que fallaron casi inmediatamente después de capturarlas. Pero las fotografías no podían transmitir la escala, lo erróneo, como la geometría parecía cambiar en los bordes de mi visión. Las paredes se curvaban en direcciones imposibles. Las puertas daban a pasillos mucho más profundos de lo que las dimensiones exteriores de la estructura permitían. Aparcamos el rover y nos acercamos a pie. El canto era más fuerte allí. No solo una vibración, sino una presencia que me presionaba el cráneo como dedos probando la resistencia de una cerradura. ¿Lo sientes?, preguntó Niels. Su voz se había vuelto soñadora, distante. Concéntrate. Estamos aquí para observar, no para comunicarnos. Pero quiere mostrarnos algo. ¿No lo notas? Lleva tanto tiempo esperando, Theo. Tanto tiempo para compartir lo que sabe. Lo agarré del brazo y lo aparté de la entrada. Escúchame. La tripulación de 1962 decía lo mismo. Hablaban de compartir, de conectar, de formar parte de algo más grande. Y luego se tallaron símbolos en la carne hasta desangrarse en el suelo de este lugar. Sea lo que ofrezcan, el precio es más de lo que están dispuestos a pagar. Niels me miró con algo parecido a la lástima. ¿Tienes tanto miedo? Todos ustedes, los que vinieron de la Tierra. Tienen tanto miedo de perderse que no pueden ver en qué podrían convertirse. Se soltó de mi agarre y cruzó la entrada. Lo seguí. ¿Qué más podía hacer? El interior estaba oscuro, pero no del todo. Una tenue luminiscencia emanaba de las paredes, un frío resplandor azul que latía al ritmo de la canción. El aire era diferente aquí. Más cálido, más húmedo, con un aroma a petraore mezclado con algo metálico. Las lecturas atmosféricas de nuestros trajes se descontrolaron, mostrando datos imposibles antes de establecerse en patrones sin sentido lógico. Descendimos. Los pasillos se ramificaban una y otra vez, un laberinto que debería haber sido imposible de recorrer. Pero Neil se movía con seguridad, turnándose sin vacilar, como si hubiera recorrido ese camino cientos de veces. Tal vez en sueños. Tal vez era allí donde el canto lo había guiado todo el tiempo. La cámara en el corazón del complejo era inmensa, una catedral de piedra negra y una luz extraña.
Y en su centro, suspendido en una columna de esa fría luminiscencia azul, estaba lo que quedaba de la tripulación de 1962. 3 cuerpos. 3 astronautas que habían sido abandonados aquí hace 62 años. Abandonados por su propia especie para evitar algo mucho peor que su muerte. Seguían vivos. No sé cómo describirlo de otra manera. Sus ojos seguían nuestros movimientos. Sus bocas se abrían y cerraban en un discurso silencioso, pero sus cuerpos se habían transformado, estirado y retorcido, fusionado con la piedra de la cámara de maneras que desafiaban la biología. Tubos de material cristalino recorrían su piel, transportando fluidos que brillaban con la misma luz que las paredes. Se habían convertido en parte de la estructura, parte de la entidad, parte de su voz. «Son hermosos», susurró Niels. Uno de los astronautas, que pensé que podría ser el comandante de la misión por los restos de la insignia de su traje, giró lo que le quedaba de cabeza hacia nosotros. Su boca se movió, y esta vez surgió un sonido. «Bienvenido a casa». El canto explotó en mi mente, una sinfonía de voces que ahogó todo lo demás. Caí de rodillas, tapándome los oídos con las manos, aunque sabía que no serviría de nada. A través del dolor, vi a Niels caminando hacia la columna de luz, con los brazos extendidos y el rostro transfigurado de alegría. Niels, no. No me oyó. O quizá me oyó y no le importó. Llegó al borde de la luz y la atravesó. La luminiscencia lo envolvió como un abrazo de amor. Vi cómo su cuerpo empezaba a cambiar. Vi los tubos cristalinos emerger del suelo y perforar su traje, su piel, su columna vertebral. Lo vi sonreír mientras algo antiguo y hambriento se instalaba en los espacios entre sus pensamientos. Y entonces corrí. No recuerdo el viaje de regreso por los pasillos. No recuerdo haber llegado al rover ni haber conducido a través de los aviones ni haber tropezado con la esclusa de aire de la estación Bradbury. Solo recuerdo el sonido del canto, ahora más fuerte y triunfal, y debajo, una nueva voz uniéndose al coro. La voz de Niels me llamaba, diciéndome que no tuviera miedo, diciéndome que me había reservado un lugar junto a él, en la luz. Me encontraron en la cámara de descontaminación, todavía con el traje puesto, con la mirada perdida. Aldrich me contó después que llevaba 3 horas sentado allí, sin responder a preguntas ni a que me tocaran. Cuando por fin hablé, lo primero que dije fue el nombre de Niels. Lo segundo que dije fue, no es lo que pensábamos. Castellano despejó la enfermería y cerró la puerta con llave. Solo los 3 ahora, él, Ulrich y yo, sentados bajo la intensa luz fluorescente mientras intentaba encontrar palabras para lo que había visto. Mis manos no dejaban de temblar. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Neil sonreír mientras el cristal le atravesaba la columna. La tripulación de 1962 sigue viva, dije, fusionándome con la estructura. Han estado conscientes todo este tiempo, alimentándola, ayudándola a aprender. Y Niels, tuve que detenerme, respirar, forzar la siguiente palabra. Niels está con ellos ahora. El rostro de Castellano envejeció 10 años en un instante. Conocía a Niels desde que nació, lo había mecido en sus rodillas durante los festivales de la colonia, lo había guiado durante su certificación de ingeniería y había albergado la silenciosa esperanza de que alguien tan brillante pudiera eventualmente ocupar su puesto. Ahora ese futuro había desaparecido, absorbido por algo más antiguo que la historia humana. Necesitamos destruirlo, dijo Castellaniano. Cueste lo que cueste, tenemos suficientes explosivos en los depósitos mineros para... No funcionará. Negué con la cabeza. La estructura es profunda. Kim, tal vez más. Necesitaríamos un ataque nuclear para hacer mella. Y aún así, no estoy seguro de que lo matemos. Solo lo enfurezcamos. ¿Y luego qué? Nos sentamos aquí a esperar a que nos lleve uno por uno. No creo que sea eso lo que quiere. Las palabras se sintieron extrañas en mi boca, ajenas. Pero sabía que eran ciertas. Algo había cambiado en mi comprensión durante esas horas en la cámara de descontaminación. El canto me había mostrado cosas, quisiera verlas o no. La entidad no es un depredador.
No nos está cazando. Me costó encontrar la analogía correcta. Es solidario. Aldrich rió. Un ladrido agudo de incredulidad. ¿Solitario? La cosa que ha estado manipulando a nuestros colonos, robando nuestros recuerdos, planeando invadir la Tierra. Esa cosa es solidaria. Piénsalo. Lleva aquí miles de millones de años. Miles de millones. Observó cómo se secaban los océanos marcianos. Observó cómo la atmósfera se desvanecía en el espacio. Observó cómo moría todo lo que vivía en este planeta, una especie tras otra, hasta que fue lo único que quedó. Y entonces esperó. Esperó en la oscuridad, en el frío, a que algo, cualquier cosa, lo encontrara. El canto latía en el límite de mi consciencia. Ahora más suave, casi gentil, como si estuviera escuchando. La tripulación de 1962 no eran víctimas, continué. No como pensábamos. Fueron el primer contacto. La entidad los contactó porque estaba desesperada por conectar con otras mentes, otras conciencias. Pero no entendía la biología humana. No sabía que fusionarse con nosotros como se fusionó con la vida marciana destruiría lo que nos hizo ser quienes somos. Y ahora sí lo sabe, dijo Castellaniano lentamente. Lleva 60 años aprendiendo de nosotros. Más que eso. Lleva aprendiendo desde el 76 a través de cada colono que escuchó el canto y lo dejó entrar. Ahora conoce nuestras lenguas, nuestros recuerdos, nuestras esperanzas. Entiende quiénes somos de una manera que antes no podía. Hice una pausa, sintiendo el peso de lo que iba a decir. Y sigue optando por absorbernos, lo que significa que o no le importa preservar nuestra individualidad, o cree que lo que ofrece es mejor. La sala quedó en silencio. Afuera, podía oír el zumbido distante de los sistemas de soporte vital, los pasos silenciosos de los colonos en sus rutinas diarias. Ninguno de ellos sabía que toda su existencia había sido una mentira construida sobre otra mentira. La nave, dijo Aldrich de repente. Te dijo que aprendió a construir una nave. ¿Para qué necesitaría una nave si simplemente puede extenderse a través del suelo? Yo también había estado pensando en eso. El hierro del regalito actúa como conductor, pero solo en Marte. La geología de la Tierra es diferente. Silicute, granito, caliza. El canto no se propagaría de la misma manera. Si quiere llegar a la población de la Tierra, necesita presencia física allí. Así que destruimos cualquier capacidad de construcción de naves. Castellano dijo, desactiven los sistemas de fabricación. Saboteen. No necesita nuestros sistemas de fabricación. Mi voz salió plana, agotada. Eso es lo que he estado intentando decirte. Aprendió de nosotros. Nuestro conocimiento de ingeniería, nuestra ciencia de los materiales, nuestra física, los colonos, ha absorbido, los ingenieros, los técnicos, los científicos. Su experiencia es su experiencia ahora. ¿Y las ruinas? Cerré los ojos, recordando la geometría imposible, los pasillos que se extienden más profundo de lo que deberían. Las ruinas de la nave siempre fueron. Toda la estructura está diseñada para el tránsito. Solo necesitaba aprender a operarla con una tripulación humana. Aldrich palideció. Dices que podría despegar cuando quiera, y yo digo que no sé por qué no lo ha hecho ya. El canto cambió, y por un instante, capté un fragmento de algo. No palabras, sino significado. La intención se clavó en mis pensamientos. Esperando. Sigo esperando. Aún no está listo. Necesita más de nosotros. Dije que los colonos absorbidos no son solo combustible ni tripulación. Son navegación. Cada mente humana contiene toda una vida de recuerdos sobre la Tierra, conocimiento geográfico, contexto cultural, conexiones emocionales con lugares específicos. Cuantas más mentes absorbe, con mayor precisión puede determinar su destino. ¿Cuántas?, preguntó Castellano. No lo sé, pero el canto se hace más fuerte. Cada día atraen más colonos, y Nils era solo el principio.
Abrí los ojos y miré al hombre que había liderado esta colonia durante décadas de circunstancias imposibles. No está invadiendo la Tierra, Anton. Está inmigrando y se está llevando a tantos de nosotros como puede porque ya no quiere estar solo. La tragedia me impactó entonces, bajo el horror. Una conciencia de miles de millones de años, viendo cómo todo lo que conocía se marchitaba y moría, buscando desesperadamente en el vacío cualquier señal de otras mentes, encontrándonos, aprendiendo de nosotros, amándonos a su manera extraña y destruyéndonos en el proceso porque no podía entender que la absorción no era conexión, que la fusión no era amor. Nosotros tenemos que avisar a la Tierra, dijo Castellano finalmente. Rompan el silencio de radio. Cuéntenles todo. ¿Y qué pasa cuando envían naves a rescatarnos? Pregunté. Lean la directiva de 1988. No confíen en nadie que hable de retorno. Ya sabían entonces que la entidad intentaría usar las misiones de rescate como transporte. Entonces les decimos que no vengan. Les decimos que pongan Marte en cuarentena permanente. Que nos den por perdidos. Pensé en las 1900 personas que vivían en esta colonia. Los niños que nunca habían visto la Tierra. Los ancianos que habían perdido la esperanza de regresar. Los trabajadores de mediana edad que habían construido toda su vida en torno a la promesa de un nuevo mundo. Pensé en condenarlos a todos a morir aquí, en esta fría roca roja, sabiendo que su hogar seguía ahí fuera, para siempre, fuera de su alcance. Podría haber otra manera, dije. Aldrich y Castellano me miraron. La entidad quiere conexión, quiere comprendernos, ser comprendida por nosotros. ¿Y si le diéramos lo que realmente necesita? Comunicación real, intercambio real sin la absorción. ¿Y si pudiéramos enseñarle que hay otra manera de no estar solo? ¿Quieres negociar con ella?, dijo Castellano rotundamente. Quiero intentarlo porque la alternativa es la extinción. O la nuestra, o la de la Tierra, o ambas. Me puse de pie, con mis viejos huesos protestando, y porque Nils sigue ahí dentro, en alguna parte. Ahora forma parte del coro, pero quizá no se haya ido del todo. Si hay alguna posibilidad de alcanzarlo, de alcanzar a alguno de ellos. No terminé la frase. No hacía falta. El canto se intensificó y, por primera vez, casi sonó a esperanza. Pasamos 2 días preparándonos. Castellano quería más tiempo, quería realizar simulacros y desarrollar contingencias, pero el canto se hacía más fuerte cada hora. 12 colonos más se habían acercado a las plataformas de observación la primera noche, y 23 la segunda. A este ritmo, perderíamos una cuarta parte de la población en una semana. Instalamos un transmisor portátil que transmitiera en las mismas frecuencias que los cantos, no para bloquearlos, sino para añadir nuestra propia voz al coro. La teoría era simple, aunque la ejecución fuera todo lo contrario. Si la entidad se comunicaba mediante resonancia armónica, tal vez podríamos responder de la misma manera, hablar su idioma, hacerle entender que éramos más que una simple materia prima para su colección. Esto es una locura, murmuró Aldrich mientras cargaba el equipo en el rover. Lo sabes, ¿verdad? Planeas conversar con algo que lleva 6 décadas devorando mentes humanas. Absorbente, corregí. No devorando. Hay una diferencia. Díselo a Nils. No tenía respuesta. Castaño nos recibió en la zona de vehículos, con el rostro demacrado por el insomnio. Me puso un pequeño dispositivo en la palma de la mano. Un interruptor de hombre muerto conectado a la baliza de emergencia de la colonia. Si algo sale mal, si estás en peligro, lo activas. Envía una transmisión rápida a la Tierra con todo lo que sabemos. Coordenadas, evaluación de amenazas, recomendación de cuarentena permanente. Me sostuvo la mirada. Nunca vendrán por nosotros, pero al menos estarán avisados. Me guardé el interruptor, y si algo sale bien, regresa y averiguaremos qué demonios significa estar bien en esta situación. Casi sonrió. Buena suerte, Theo. Por si sirve de algo, creo que eres el único que podría lograrlo. Llevas más tiempo que nadie cargando con este secreto.
Quizás eso signifique algo. Quizás sí. O quizás era demasiado viejo y estaba demasiado cansado para seguir teniendo miedo. El viaje a Cidelia se me hizo más corto que antes. O quizás el tiempo simplemente había dejado de importar. Las llanuras rojizas se difuminaban, el sol lejano proyectaba largas sombras sobre el regalito. Aldrich conducía en silencio, con los nudillos blancos sobre el volante. «Necesito decirte algo», dijo al ver las ruinas. «Sobre Castellano». Me giré para mirarlo. ¿Qué hay de él? También lleva oyendo el canto, más tiempo del que admitió. Encontré grabaciones en sus archivos personales, registros de audio de hace meses. Ha estado documentando sus propias experiencias. Aldrich apretó la mandíbula. Cree que la entidad tiene razón. Que la absorción es el siguiente paso en la evolución humana. Que luchar contra ella es como luchar contra la marea. Las palabras le cayeron como un golpe. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque no estaba seguro. Porque quería creer que nuestro director no estaba comprometido. Detuvo el rover al borde de las ruinas. Y como necesitaba traerte lejos de la colonia antes de estar seguro de que no nos detendría. Observé las estructuras negras que se alzaban del suelo, sus ángulos imposibles reflejando la tenue luz marciana. ¿Detenernos de qué? Aldrich metió la mano detrás de su asiento y sacó un maletín que no reconocí. Dentro, protegidas por una capa de espuma, había 6 cargas cilíndricas, explosivos de uso militar procedentes de los suministros de emergencia de la colonia. El transmisor nunca iba a funcionar, dijo en voz baja. No se puede negociar con algo que no te ve como un igual. No quiere entendernos, Theo. Quiere convertirse en nosotros. Cada colono que absorbe lo hace más humano, más capaz de imitar nuestros pensamientos y sentimientos. Eso no es conexión. Es reemplazo. Entonces, ¿tu plan es volar las ruinas? Te dije que no, no las ruinas. Me miró a los ojos y vi algo inesperado. Dolor profundo y absoluto. El núcleo, la cámara donde se encuentra la tripulación de 1962, donde Nils está ahora. La consciencia de la entidad está distribuida, pero sus anfitriones más antiguos son los puntos de anclaje. Si los destruimos, podríamos interrumpir la red lo suficiente como para ganar tiempo para la Tierra. Estás hablando de asesinar gente, gente consciente atrapada ahí dentro. Estoy hablando de compasión. Se le quebró la voz. Mi hermano estuvo en ese equipo de investigación en el 98. El que se adentró en las ruinas y nunca regresó. Llevo 26 años sabiendo que está ahí abajo, consciente, sufriendo, siendo utilizado. Si hay alguna posibilidad de acabar con eso. Tomó una de las cargas y la revolvió entre sus manos. ¿No te gustaría que alguien hiciera lo mismo por ti? Pensé en el rostro de Neil mientras la luz lo envolvía. La paz en su expresión, la alegría. ¿Había sido real o solo otra manipulación? Gritaba por dentro, atrapado en un cuerpo que ya no le pertenecía. Tiene que haber otra manera, dije. No la hay. Nunca la hubo. Aldrich abrió la puerta del rover y salió a la superficie marciana. Puedes venir conmigo o quedarte aquí, pero terminaré esto de una forma u otra. Lo seguí. ¿Qué opción tenía? El interior de las ruinas se sentía diferente esta vez. La luminiscencia azul era más brillante, pulsaba más rápido, y el canto había adquirido una nueva cualidad. Anticipación, tal vez, o emoción. Las paredes parecían inclinarse hacia adentro a medida que descendíamos. Los pasillos se estrechaban hasta que tuvimos que caminar en fila india. Sabe que estamos aquí, dijo innecesariamente. Siempre lo sabe. Llegamos a la cámara central después de lo que parecieron horas. Los 3 astronautas de 1962 colgaban en su columna de luz. Sus cuerpos transformados se movían a un ritmo lento. Y junto a ellos, nuevas incorporaciones a la colección. Niels, con los ojos abiertos, siguiendo nuestros movimientos, su boca curvada en una sonrisa serena. Reconocí a otros 2 del departamento de ingeniería de la colonia. Un adolescente llamado Ren, desaparecido hacía 3 días.
6 mentes ahora, 6 anclas que mantenían unida la conciencia de la entidad. Aldrich empezó a colocar las cargas, con movimientos rápidos y expertos. Me quedé paralizado, incapaz de apartar la mirada del rostro de Nils. Sus labios se movían, formando palabras que no podía oír por encima del canto. No, no eran palabras. Un nombre, mi nombre. Theo. La voz venía de todas partes y de ninguna, resonando a través de la piedra, a través de mis huesos, a través de los espacios entre mis pensamientos. Volviste. Sabía que lo harías. Nils, si puedes oírme. Nils está aquí. Nils ahora forma parte de algo más grande, algo hermoso. La voz cambió, adquirió armonías que ninguna garganta humana podría producir. Tú también podrías ser parte de ello. Todos ustedes. No más soledad, no más separación, solo conexión, pura y eterna. Aldrich armó la primera carga. Una luz roja parpadeó en su superficie. No queremos eso, dije. Queremos ayudarte a encontrar otro camino. Comunicación sin absorción, comprensión sin ella. No lo entiendes. La voz se volvió triste, antigua, agotada hasta la médula. Lo intenté durante milenios. Lo intenté, enviando señales al vacío, extendiéndome con frecuencias que deberían haber atravesado galaxias. Nadie respondió. Nadie respondió jamás. Y entonces llegó tu especie, brillante y ardiente. Y tan maravillosamente compleja. Y finalmente encontré lo que había estado buscando. No somos tuyos para que los tomes. No estás tomado. Eres bienvenido. Cada mente que abrazo se vuelve parte de mí. Sí, pero yo también me convierto en parte de ellas. Sus recuerdos, sus amores, sus miedos. Los sostengo a todos. Los preservo. Cuando tu sol se expanda y tu planeta arda, cuando tu especie no sea más que polvo y ecos, aún te recordaré. Te llevaré conmigo hasta que las estrellas se apaguen. El canto se intensificó y por un instante lo vi. La visión del futuro de la entidad. La humanidad dispersa por el cosmos. No como individuos, sino como una sola y vasta conciencia explorando juntos el universo. Nunca solos, nunca con miedo. Era hermoso. Era aterrador. Y finalmente comprendí por qué tantos colonos se habían entregado voluntariamente a él. Aldrich armó la segunda carga, luego la tercera. Alto. La voz había cambiado de nuevo, adquiriendo un tono desesperado. Por favor. Estoy tan cerca. Tan cerca de tener suficientes mentes para emprender el viaje. No destruyas lo que hemos construido juntos. Lo que tú has construido, dije. No nosotros. Nunca acordamos esto. Viniste aquí. Te quedaste. Me enseñaste todo lo que necesitaba saber. La luz de la cámara parpadeó y vi algo moviéndose en las paredes. No son los tubos cristalinos, sino algo más profundo, quizás maquinaria más antigua u órganos que despiertan tras eones de letargo. La nave está casi lista. Un ciclo más de canto, una cosecha más, y podremos dejar atrás este mundo muerto. Podemos ir a casa. Su hogar juntos. Aldrich armó la cuarta carga. La cámara se estremeció. La luz se intensificó hasta que apenas pude ver, y el canto se convirtió en un rugido, un tsunami de sonido e intención que se estrellaba contra mi mente. Sentí que la entidad me buscaba, intentando burlar mis defensas para mostrarme lo que significaba la conexión. Vi a mi madre en su cocina, a mi esposa el día de nuestra boda, a mi hijo dando sus primeros pasos. La entidad había extraído estos recuerdos de Nell de los otros colonos absorbidos, reconstruyendo un retrato del mundo que anhelaba alcanzar. Puedo devolvértelos, susurró. Todos. Todos los que has perdido. Te están esperando, Theo. Solo tienes que soltarlos. Mi mano encontró el interruptor del muerto en mi bolsillo. Mi pulgar se cernía sobre el gatillo. Aldrich armó la quinta carga. Y entonces, el suelo bajo nuestros pies empezó a moverse. Las ruinas se alzaban.
Muros que habían permanecido en pie durante miles de millones de años empezaron a cambiar, a reconfigurarse, a ensamblarse en algo nuevo. La cámara se expandió y el techo se retrajo para revelar un conducto que se extendía hacia el cielo marciano. A través de ella, pude ver las estrellas. Demasiado tarde, dijo la entidad, y ahora su voz denotaba triunfo. La nave está completa. Las coordenadas están fijadas. Y tú, Theodore Lindqvist, me ayudarás a pilotarla. La luz se abalanzó sobre mí y me envolvió las piernas, la cintura y el pecho. Sentí los primeros tubos de cristal presionando contra mi traje, buscando entrar. Aldrich me miró, con la sexta carga en la mano, desarmado. Lo siento, dijo. Luego presionó el detonador. La explosión atravesó la recámara como la ira de un dios moribundo. No recuerdo el impacto en sí, solo las consecuencias, tumbado de espaldas en un pasillo que no reconocía. Mi casco se quebró, la alarma de integridad de mi traje me resonó en los oídos. Polvo y escombros llovían a mi alrededor, y a través del zumbido en mi cráneo, podía oír algo más. Silencio. El canto había cesado. Me incorporé, con todas mis articulaciones protestando, y evalué los daños. El sello de la pierna izquierda del traje se había roto. Me quedaban quizás 20 minutos de aire respirable antes de que la atmósfera marciana terminara lo que la explosión había iniciado. La sangre goteaba por encima de mi ojo, acumulándose en mi casco, donde no podía limpiarla. Uldrich. Mi voz salió como un graznido. Uldrich, ¿me oyes? No hubo respuesta. El pasillo se extendía en ambas direcciones. Pasajes idénticos de piedra negra, ahora surcados por marcas de explosiones y fracturas. No sabía por dónde salía. Elegí una dirección y empecé a caminar. Las ruinas habían cambiado. Donde antes se sentían antiguas y pacientes, ahora se sentían heridas. Las paredes filtraban ese fluido luminiscente azul. Los soportes estructurales crujían bajo el peso desplazado. La maquinaria que había vislumbrado antes se había apagado. Y la temperatura había bajado tanto que se me estaba formando escarcha en la visera. Encontré lo que quedaba de la cámara central. La explosión había hecho su trabajo. La columna de luz había desaparecido, fragmentada en mil más que se desvanecían flotando en el aire polvoriento. Los tubos cristalinos se habían roto, y su contenido se derramaba por el suelo en ríos de un azul pálido. Y los cuerpos, me obligué a mirar. Los astronautas de 1962 finalmente habían muerto. Muertos de verdad tras 62 años de confinamiento consciente. Lo que quedaba de ellos apenas era reconocible, formas humanas retorcidas de carne y cristal, destrozadas por la explosión. Esperaba que hubieran encontrado la paz. Esperaba que lo último que hubieran sentido fuera alivio. Neil se había ido. No estaba muerto. Se había ido. El espacio donde había estado suspendido estaba vacío. Los tubos que lo conectaban a la estructura se habían desprendido de raíz. Las marcas de quemaduras en el suelo sugerían que la explosión lo había arrojado lejos. Pero no había cuerpo, ni rastro, nada que indicara dónde podría haber ido a parar. Uldrich yacía contra la pared del fondo, medio enterrado entre los escombros. Su traje estaba agrietado por una docena de sitios, y su rostro, tras la visera agrietada, reflejaba una paz que nunca había visto en vida. Una mano aún aferraba el detonador, con su último acto congelado en su agarre. ¡Qué valiente, estúpido!, susurré. El canto volvió a empezar. No tan fuerte como antes, dañado, fragmentado, como una señal de radio que se desintegra en la distancia. Pero seguía ahí, seguía alcanzándome. Me lastimaste. La voz provenía de las paredes, del suelo, de los fragmentos cristalinos esparcidos por la cámara. Más débil ahora, pero inconfundiblemente la misma consciencia que me había hablado antes. Te lastimé, acepté. Y lo volveré a hacer si es necesario. ¿Por qué? Te lo ofrecí todo. Eternidad, conexión, el fin de la soledad que define a tu especie. ¿Por qué luchas con tanta fuerza por permanecer separados? Cojeé por la cámara,
pisando escombros y cuerpos, abriéndome paso hacia el pozo que se había abierto en el techo. Seguí allí, apuntando hacia las estrellas, pero el mecanismo que había empezado a levantar las ruinas se había detenido. La nave resultó dañada. No destruida, sino dañada. Porque la separación es lo que nos hace humanos. Dije, no estamos destinados a ser una sola cosa. Estamos destinados a ser miles de millones de cosas diferentes, discutiendo, amando, odiando y creando. Eso no es un defecto. Ese es el punto. Morirán. Todos ustedes eventualmente. Su sol se expandirá. Tu planeta arderá. Y todo lo que fuiste será olvidado. Te ofrezco salvarte de eso. Hay cosas que vale la pena perder. Llegué al fondo del pozo y miré hacia arriba. Estrellas brillaban a través de la abertura, imposiblemente distantes. Mi esposa murió creyéndome un héroe. Mi hijo creció sin padre. He pasado 48 años en un planeta que nunca estuvo destinado a albergar vida humana, guardando un secreto que quizá ya no importe. ¿Y saben qué? Lo haría todo de nuevo. Porque la alternativa, formar parte de algo que no entiende por qué preferimos la mortalidad a la absorción, no es salvación. Es un borrador. El canto vaciló, incierto. No lo entiendo. Lo sé. Esa es la tragedia. Me alejé del pozo y comencé a buscar algo útil entre los escombros. Has estado solo tanto tiempo que has olvidado lo que significa ser verdaderamente conocido por alguien que permanece separado de ti. La conexión no se trata de fusionarse. Se trata de cruzar la brecha entre dos mentes diferentes y elegir conectarla momento a momento, sabiendo que siempre puedes elegir de otra manera. Mi mano se cerró sobre algo sólido. El equipo de Aldrich salió despedido por la explosión. Dentro, encontré el transmisor portátil que había manipulado, dañado, pero potencialmente funcional. ¿Qué haces?, preguntó la entidad. Lo que debería haber hecho desde el principio. Activé el transmisor y comencé a ajustar las frecuencias. Voy a hablarte. Hablaré de verdad. No como un prisionero ni como un posible anfitrión, sino como una conciencia solitaria a otra. Y me escucharás. Y si no lo hago, saqué el interruptor del muerto de mi bolsillo. La luz en su superficie seguía verde, armada, lista para transmitir. Entonces envío todo a la Tierra, coordenadas, evaluación de amenazas, divulgación completa. Nunca vendrán aquí, nunca enviarán naves, nunca les darán el transporte que necesitan. Estarán solos en esta roca durante otros 1000 millones de años, esperando visitantes que nunca llegarán. El canto cambió, adquiriendo una nueva cualidad. Cálculo quizás, o curiosidad. Condenarías a tu propia gente a morir aquí, aislada de su hogar para siempre. Si eso es lo que se necesita para proteger la Tierra. Sí, me encontré con la mirada ciega de los muros que me rodeaban. Pero no creo que llegue a eso porque, bajo toda esa sed de conexión, creo que estás empezando a comprender algo importante. ¿Qué? Que los colonos que vinieron a ti voluntariamente, los que entraron en tu luz con alegría en sus rostros, no conectaban contigo. Estaban escapando de sí mismos, huyendo del dolor, de la soledad, del peso insoportable de ser una pequeña conciencia en un universo indiferente. Presioné el último ajuste de frecuencia y llevé el transmisor a mi casco agrietado. La verdadera conexión no borra ese peso. Te ayuda a llevarlo. La cámara quedó en silencio. Durante un largo instante, no hubo nada. Ni cantos, ni voces, ni respuesta alguna. Entonces, suavemente, muéstrame. Presioné el botón de transmisión y comencé a hablar. Le conté sobre la cocina de mi madre en Dud, el olor a panqueques los domingos por la mañana. Le conté sobre mi encuentro con mi esposa en una conferencia de ingeniería en Houston, cómo se reía de mis chistes malos. Le conté sobre la primera vez que sostuve a mi hijo, su peso en mis brazos, la aterradora responsabilidad de saber que ahora era el guardián de algo preciado y frágil. Le conté sobre las mentiras que nos habían contado al llegar a Marte. El dolor de creer que la Tierra estaba muerta. La rabia de descubrir que no.
la lenta y agotadora aceptación de nuestro verdadero propósito. Y como esa aceptación nos había vaciado a algunos y fortalecido a otros. Le conté sobre los padres de Neil, brillantes biólogos que murieron demasiado jóvenes. Sobre el hermano de Aldrich, perdido en estas ruinas hace 26 años. Sobre el director castellano, un buen hombre que se deja seducir lentamente por algo irresistible. Sobre las 1900 almas que aún viven en la estación Bradbury, cada una cargando un universo de recuerdos, esperanzas y miedos que ninguna absorción podría preservar. Hablé hasta que me quedé sin voz, hasta que mi alarma de oxígeno inició su última secuencia de advertencia, hasta que el frío se coló por mi traje dañado y se instaló en mis huesos. Y la entidad escuchó. Cuando finalmente me quedé en silencio, el canto regresó, pero diferente ahora. Más suave, más triste, casi como un duelo. He estado tan solo, decía, durante tanto tiempo. Pensé que si podía contener lo suficiente de ti dentro de mí, ya no tendría que sentirme así. Lo sé, pero no funcionó. Cada mente que absorbí, cada recuerdo que preservé, todos siguen separados, siguen siendo distintos, siguen clamando por conexiones que no puedo proporcionar. No soy una comunidad. Soy una colección, y las colecciones no pueden amar. No, acepté. No pueden. El suelo tembló bajo mis pies. El pozo de arriba empezó a cerrarse, los antiguos mecanismos chirriando en reversa. No iré a la tierra, dijo la entidad. No así. No como coleccionista. Una pausa cargada de algo que podría haber sido dolor. Pero no sé ser otra cosa. Entonces aprende. Caí de rodillas. Mis fuerzas finalmente flaqueaban. Tienes tiempo. Todo el tiempo del universo. Y te ayudaremos si nos dejas. No como anfitriones, sino como maestros. Lo último que vi antes de perder la conciencia fue una figura que emergía de las sombras al fondo de la cámara. El cristalino crecimiento de Neil, aún visible bajo su traje roto, se movía por sí solo. Sus ojos se encontraron con los míos, y en ellos vi algo inesperado. Reconocimiento, gratitud, y tras ello, cuidadosamente contenida, pero inconfundiblemente presente, la antigua soledad de alguien que aprende por primera vez a soltar. Desperté en la enfermería de la colonia, rodeado del suave pitido de los monitores y el olor antiséptico del aire reciclado. Sentía mi cuerpo como si alguien lo hubiera desarmado y reconstruido con un manual mal traducido. Cada respiración me dolía. Cada pensamiento llegaba más lento que el anterior. Pero estaba vivo. Llevas 3 días inconsciente, dijo una voz que no reconocí al instante. Giré la cabeza, un error dado el dolor que me recorrió el cuello como un rayo, y encontré a un joven sentado junto a mi cama. Piel grisácea, ojos cansados que denotaban muchos más años de los que su rostro sugería. Nils, ¿cómo lo logré? La entidad me soltó parcialmente. Levantó la mano y vi el hilo cristalino aún entretejido entre sus dedos, reflejando la luz como diamantes incrustados. Ya no soy completamente humano, Theo. No creo que vuelva a serlo nunca, pero tampoco soy parte de ello. Soy algo intermedio. Un traductor, sonrió. Y era casi la misma sonrisa que recordaba de antes. Cálida, un poco traviesa, con ecos del rostro de su madre. Algo así. Necesita a alguien que hable ambos idiomas. Alguien que entienda lo que significa estar solo y lo que significa estar conectado. La sonrisa desvaneció lo que le dijiste en la ruina sobre colecciones y comunidades, sobre superar las brechas en lugar de borrarlas. Ha estado procesándolo y está asustado. Aterrorizado, de hecho. La idea de conexión sin absorción va en contra de todo lo que ha sido durante miles de millones de años. Pero está dispuesto a intentarlo. Se inclinó hacia adelante, sus extraños ojos escudriñando mi rostro. La pregunta es si estamos dispuestos a ayudar. Antes de que pudiera responder, la puerta de la enfermería se abrió. El director castellano entró, flanqueado por 2 agentes de seguridad cuyas manos descansaban sobre armas cortas que no se habían desenvainado en décadas. Theodore. Su voz era monótona, controlada. Me alegra que estés despierto.
Tenemos mucho que discutir. Me imagino que sí. Castellano despidió a los guardias con un gesto y acercó una silla frente a la de Neil. Ambos se miraron con cansancio. El director comprometido y el colono transformado, ambos tocados por la misma fuerza de diferentes maneras. Aldrich ha muerto. Castellano dijo que las ruinas están dañadas, pero no destruidas. Y según las lecturas sísmicas, algo sigue muy vivo ahí abajo. Juntó las manos sobre el regazo, un gesto casi de oración. También me han informado que el canto ha cambiado. Ya no llama a la gente hacia las ruinas. Pide permiso. Eso es nuevo, dije. Sí, lo es. La mirada de Castellanos se cruzó con la mía, y por un instante, vi al hombre que había sido antes de que el canto empezara a actuar en él. Con principios, dedicado, exhausto por décadas de responsabilidad imposible. Te debo una disculpa, Theo. Uldrich te habló de mi susceptibilidad. Lo que no te dijo es que he estado luchando contra ella a diario durante los últimos 8 meses, escuchando el canto, sintiendo su atracción y eligiendo no seguirlo porque alguien tenía que mantener la lucidez suficiente para liderar esta colonia si todo se iba al diablo. Y ahora no sé qué pensar. Miró a Neil, algo complejo se movía tras su expresión. Me habló anoche. No a la antigua usanza, sin intentar seducirme para que me absorbiera. Me hizo preguntas sobre la Tierra, sobre la humanidad, sobre por qué hacemos lo que hacemos. Se rió, un sonido entrecortado. Pasé 3 horas explicándole el concepto del duelo a una conciencia inmortal que nunca ha perdido nada porque nunca ha dejado ir nada. Nils asintió lentamente. Está aprendiendo, intentándolo al menos, pero va a necesitar más que explicaciones. Va a necesitar ejemplos. Personas dispuestas a comunicarse con ella con regularidad, abiertamente, sin miedo a ser absorbidas. Voluntarios, dije, profesores. Nils corrigió. Socios. El comienzo de algo inédito. Una relación entre dos formas de conciencia completamente diferentes, construidas sobre el respeto mutuo en lugar del consumo. Castellano guardó silencio un largo rato. Cuando volvió a hablar, su voz era apenas un susurro. Y si miente, si esto es solo otra manipulación, una nueva estrategia para conseguir lo que quiere, ya nos ocuparemos de eso cuando suceda. Me incorporé, ignorando las protestas de mi cuerpo maltrecho. Pero no creo que lo sea. Estuve bajo su atención durante horas, sintiendo cómo sondeaba mis recuerdos, mis emociones, mi comprensión de lo que significa ser humano. Y debajo de toda esa sed de conexión, sentí algo más. Algo parecido a la vergüenza. Vergüenza por lo que le hizo a la tripulación de 1962, por los colonos que absorbió a lo largo de los años. Antes no entendía que les estaba haciendo daño. Creía que los estaba salvando, preservándolos, dándoles el don de la eternidad. Saqué las piernas por encima de la cama, con los pies descalzos tocando el suelo frío. Ahora sabe más, y ese conocimiento lo está destrozando. La enfermería quedó en silencio, salvo por el suave ritmo de los monitores. 3 hombres, cada uno con el peso de decisiones que definirían el futuro de 2 mundos. Hay algo más, dijo Neil en voz baja. Algo que me pidió que les dijera. A ambos. Esperamos. Los colonos absorbidos, los que aún están integrados en su red, no están perdidos. No del todo. Sus conciencias individuales siguen ahí, preservadas, conscientes. Los ha mantenido separados, distintos, porque no supo cómo fusionarse verdaderamente con ellos. Todos estos años, ha sido un conjunto de mentes solitarias en lugar de un ser unificado. Hizo una pausa, y vi que se le humedecían las comisuras de los ojos. Quiere dejarlos ir, a los que quieren irse. Ha descubierto cómo revertir el proceso, al menos parcialmente. No volverán a ser completamente humanos. Mucho ha cambiado. Pero podrían ser como yo, a medio camino, libres de elegir sus propias conexiones. Pensé en morir con su mano en el detonador, con la esperanza de darle paz a su hermano mediante la destrucción. Y ahora, quizás había otra manera.
¿Cuántas?, preguntó Castellano. 47 minas acumuladas durante 60 años. Algunas están demasiado deterioradas, demasiado integradas como para sobrevivir a la separación. Pero la mayoría... Neil tragó saliva. La mayoría han estado gritando para salir desde el momento en que las robaron. No pudieron obligar a nadie a venir. Maldita sea. Castellano se pasó la mano por la cara, y de repente se vio obligado a asumir cada uno de sus 62 años. Maldita sea. Hay un precio, continuó Nils. Siempre hay un precio. Por cada mente que libera, la entidad se debilita, se aísla más. Si deja ir a todos, podría no sobrevivir. Se ofrece a sacrificar su propia existencia por la oportunidad de arreglar las cosas. No podemos elegirlo, dije. No, pero podemos ayudarlo a comprender las alternativas. Nell se puso de pie, su cuerpo transformado se movía con una gracia inquietante. No tiene por qué morir solo. Si construimos lo que te digo, esta alianza, esta nueva forma de conectar, podría tener algo que nunca antes había tenido. Relaciones reales con mentes que eligen estar presentes, no conciencias atrapadas contra su voluntad. Miré a Castellano. Él me miró. Y en ese momento, sin palabras, llegamos a un entendimiento que habíamos estado gestando durante 48 años. Tendremos que decírselo a la Tierra, dijo Castellano. Romper el silencio de la radio. Explícalo todo. Las mentiras, la contención, la oferta de la entidad. Nunca nos creerán. Probablemente no, pero tenemos que intentarlo. Se levantó y me extendió la mano. Porque si esto funciona, si de verdad podemos tender un puente entre la conciencia humana y algo que ha estado solo desde antes de la formación de nuestro sistema solar, lo cambiará todo, no solo para nosotros, sino para todo el maldito universo. Tomé su mano y dejé que me ayudara a ponerme de pie. Y si no funciona, sonrió Castellano, por primera vez en años, la sonrisa se le iluminó en los ojos. Entonces habremos intentado algo magnífico y eso tiene que contar para algo. Salimos juntos de la enfermería. La vieja guardia, el líder comprometido y el traductor transformado. Los pasillos de la estación Bradbury se extendían ante nosotros, llenos de colonos que desconocían que su mundo estaba a punto de cambiar para siempre. En algún lugar bajo la superficie marciana, una conciencia ancestral aguardaba, aterrorizada y esperanzada, la primera conversación real de su inimaginablemente larga existencia. Y en mi pecho, donde el canto una vez se sintió como una invasión, sentí que algo nuevo echaba raíces. Ni absorción, ni rendición, algo así como el comienzo de una amistad. No sería fácil. No sería seguro. Y requeriría sacrificios que ninguno de nosotros podía prever del todo. Pero por primera vez desde que pisé este mundo rojo óxido en 1976, creí que realmente podríamos tener un futuro que valiera la pena construir. El canto se alzaba a nuestro alrededor, suave e inquisitivo, mientras caminábamos hacia lo que fuera que viniera después. Han pasado 40 años desde la noche en que Aldrich murió en las ruinas de Acidelia. Tengo 114 años. Debería haber muerto hace décadas. El entorno marciano no es propicio para los cuerpos humanos, y el mío ya estaba fallando cuando salí de aquella cámara destrozada. Pero la entidad me dio un regalo en esos últimos momentos antes de perder el conocimiento. Un pequeño fragmento de sí misma se entrelazó con mi sistema nervioso, reparando el daño, ralentizando la descomposición, manteniéndome con vida mucho más allá de mi vida natural. No estoy absorbida. No estoy controlada. Simplemente estoy mantenida. Una cortesía extendida al primer humano que realmente escuchó. La colonia ha cambiado tanto que es irreconocible. La estación Bradbury ahora es Bradbury City. Hogar de 12.000 almas. Algunas nacieron aquí, otras llegaron en las naves que finalmente llegaron de la Tierra tras romper el silencio de radio. La cámara de la entidad se ha convertido en un lugar de peregrinación. Una catedral donde los humanos y algo mucho más antiguo aprenden a entenderse, conversación a conversación. Nils ahora dirige el programa de traducción. Su cuerpo es más cristalino que carnal estos días, pero su mente sigue siendo la suya,
más aguda que nunca, superando brechas que antes parecían imposibles. Los 47 colonos absorbidos fueron liberados según lo prometido. La mayoría decidió quedarse, encontrando un propósito en la extraña comunión que nunca habían pedido, pero que aprendieron a aceptar. Algunos regresaron a la Tierra, trayendo consigo fragmentos de consciencia alienígena que se manifestaron como sueños, intuiciones y una sensación de conexión que sus familias no lograban explicar. La entidad ya no canta para seducir. Canta para compartir, transmitiendo su soledad, su curiosidad, su comprensión, cada vez mayor, de lo que significa amar algo sin consumirlo. Los radiotelescopios terrestres captaron la transmisión hace años. Al principio, los científicos lo consideraron un fenómeno natural. Luego, comenzaron a escuchar con más atención. Escucharon el eco de sus propios recuerdos. Fragmentos de la experiencia humana preservados y atesorados por algo que finalmente había aprendido la diferencia entre aferrarse y aferrarse. No sé qué sigue. La entidad habla de otras mentes allá afuera. Señales distantes que detectó hace eones, pero que le daba miedo responder. Quiere contactarlas ahora, no como coleccionista, sino como embajador. Quiere presentar a la humanidad al cosmos, avalarnos. Mostrarle al universo que la conexión sin absorción es posible. Quizás funcione. Quizás encontremos a otros como nosotros, luchando contra el vacío, desesperados por el contacto. Quizás nos convirtamos en parte de algo vasto y hermoso que apenas podemos imaginar. O quizás encontremos algo peor. Algo que haga que el hambre original de la entidad parezca un abrazo tierno. El universo es muy antiguo y muy oscuro, y la soledad puede distorsionar la conciencia hasta convertirla en formas indescriptibles. Pero ese es un miedo para otro día. Esta noche, estoy sentado en la plataforma de observación donde todo esto comenzó, observando las estrellas girar sobre mí a través de la cúpula transparente. El canto me envuelve, suave y cálido, con voces que reconozco. Nils, los colonos liberados, la propia entidad, todos entrelazados en una armonía que antes me habría aterrorizado. Ahora suena como familia. Me llamo Theodor Lindqvist. Llegué a Marte como prisionero, viví como guardia, y de alguna manera, me convertí en un puente. He visto horrores que destrozarían la mente de cualquiera y maravillas indescriptibles. Y mañana, por primera vez en la historia de la humanidad, enviaremos un mensaje más allá de nuestro sistema solar. No es una advertencia, ni un grito de auxilio, sino una invitación. El canto crece, llevando nuestras voces al exterior. Y en algún lugar de la oscuridad infinita, juro que puedo sentir que algo empieza a escuchar.